Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En mayo del 2017, el diario El País publicó una historia donde un ex policía contaba que ser guachicolero le generaba más ganancias que ser narcotraficante. El hombre, según la historia documentada por Pablo Ferri, llevaba 3 años dedicándose al robo de combustible. Y aunque reconocía que era un delito, lo atribuía a la pobreza que padecía. Esta historia se ha repetido con distintos protagonistas en varios medios y no solamente con los ladrones de combustible, sino con los grandes capos del narco. Historias que han sido llevadas a documentales y series que alcanzan audiencias mundiales. Las series del narco glorifican al crimen o evidencian la corrupción y la pobreza de México. Veamos el contexto. Una candidata a jurado en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, que inició en noviembre pasado en Nueva York, fue descartada por ver la serie Narcos México. La mujer reconoció que la trama podría afectar su veredicto. La serie Narcos México, estrenada en Netflix en 2018, anunció su segunda temporada para este 2019. Inspirada en la serie homónima sobre los cárteles colombianos, Narcos México narra la historia de los grandes grupos del narcotráfico en México desde 1980. El auge de las producciones sobre narcotráfico data de 2004, cuando se lanzó la producción colombiana La Viuda de la Mafia. Pero con 139 millones de suscriptores en el mundo, la distribución de la serie vía Netflix ha ayudado a que estas producciones lleguen a más audiencias. Desde entonces, las series y telenovelas sobre narcotraficantes han tenido un ascenso en Colombia, México y Estados Unidos. Entre las producciones que han tenido mayores niveles de audiencia están Pablo Escobar, El Patrón del Mal, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos y El Cártel. Según expertos, estas series normalizan la llamada narcocultura, contribuyendo al fenómeno de habituación de la violencia. Según expertos, este fenómeno ocasiona falta de sensibilidad frente a las muertes violentas. Un proyecto académico de la Escuela Estadounidense de Derecho de Yale de 2014 sugiere que la información sobre la cultura del crimen organizado divulgada en medios masivos disminuye la importancia que se da a los delitos y tiene un efecto anestesiante sobre los ciudadanos. Pero Diego Luna, que interpreta a Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie, opina lo contrario. El actor ha señalado que la serie pone en un escaparate internacional el dolor, la pérdida y las cicatrices que ha provocado el narcotráfico en México, para garantizar que se hable del tema y que los consumidores sepan las barbaridades que ocurren para que los narcóticos les lleguen. Punto y contrapunto. Bueno, la verdad es que este tema, hay que contarlo, salió de una mesa la semana pasada que vino Joana Cian, amiga de todos aquí, y te estaba sustituyendo, estabas de vacaciones, y ella nos sugirió en un corte, porque no hablamos de este otro tema, un poco para salirnos de la coyuntura, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de esto. Y a mí me recuerda un poco, y por supuesto a la distancia, con tantas décadas que han pasado, al momento en el cual Luis Buñuel presenta Los Olvidados en México, una película que recibió todas los premios internacionales, incluso Cannes, y que aquí en México había hasta pues, columnas, había movimientos de intelectuales de ese momento en México que decían que expulsaran a Luis Buñuel, como le decía en ese momento, del país por haber hablado de esta realidad de la pobreza y la marginación en las afueras, en los suburbios de Ciudad de México. Un poco el paralelismo es con estas series, ¿no? Que retratan una forma de vida en México, que retratan un problema grave en nuestro país, que son una discusión pública y que a mucha gente no le gusta ver la violencia, que a mucha gente no le gusta ver el narcotráfico retratado en estas series tan populares. Tú si las ves, Eder, ¿te gustan? ¿Habría que censurarlas? También con los narcocorridos se habla mucho de eso en ese sentido. Primero me gustaría fijar una posición sobre los medios de comunicación. Creo que los medios no educan, sino refuerzan valores o antivalores. Y a partir de eso quiero hacer una distinción. Según yo, hay dos tipos de narcoseries. Las que se hacen apología del delito, del sicariato, que además fortalecen antivalores como la violencia de género, la violencia contra las infancias, etcétera. Que además, y desafortunadamente, son las que pasan en televisión abierta en horarios ya tarde, pero que son las que pasan a la mayoría de la gente. Y si como tal los medios de comunicación no educan sino fortalecen, tenemos que estar hablando de, a través del sistema educativo, brindarle a la población herramientas para que puedan comprender la diferencia entre una serie que está siendo apologista y otra que es la otra. Ahora, ¿las apologistas deben ser censuradas también? Yo no estoy a favor de la censura. Yo creo que así como las cajetillas de cigarros tienen una leyenda, de pronto las narcoseries podrían tener una leyenda que diga, oye, esto es violencia, etcétera. Y están las otras series sobre narcotráfico que lo que han hecho es documentar la realidad del proceso de empoderamiento del narco, que en México
casualmente tiene que ver con el proceso de debilitamiento del Estado-Nación. Y Narcos México, El Chapo... O sea, tú sí las ves todas, ¿no? Aquí hay un fan. He visto estas tres, he visto Narcos México, El Chapo y La Virgen de los Sicarios, que la realidad colombiana la narra, y es una manera de denunciar lo que de pronto los medios de comunicación o los periodistas libres ya no podían decir abiertamente, porque bueno, ya vimos una realidad terrible en el país. Entonces, creo que tienen una importancia significativa este tipo de series que a lo mejor le cambian el nombre a los protagonistas, a los que están coludidos dentro del Estado, pero están diciéndote en qué consiste la mafia del poder. Claro, yo vi Narcos la primera temporada, leí la novela de La Virgen de los Sicarios, vi la película también. Yo sí creo que debería de haber todo tipo de series, con esta leyenda, por supuesto, en horario para adultos y evidentemente advertir a las familias que es lo que pueden ver en pantalla. Sí, claro. Va más allá. ¿Tú las va ves? un poquito más allá. Yo he visto igual Narcos México y El Chapo. Sí. Que me hace como las producciones más trabajadas en cuanto a que retoman muchísimas cosas que efectivamente han pasado. Uno termina un capítulo a veces y se va directamente a la nota, a la fuente, ¿no? A buscar cosas que pasaron, a buscar los nombres reales y todo eso. Entonces esa parte es muy interesante. Para contrastar, ¿no? La ficción este debate de si hay que censurarlas o no, yo recuerdo mucho en 2016, creo, a favor de lo mejor, y algunas organizaciones, algunas personas, legisladores como soy Robledo, hablaban justo de la responsabilidad que sí tienen, eso sí, más allá de ponerles la leyenda, de no hacerlas accesibles a los públicos vulnerables, o sea, los menores. Porque efectivamente están las de apología, que han tenido un éxito tal que, bueno, cuando llegaron, creo que a la última vivienda del Chapo, el último escondite del Chapo, estaban ahí las series de La Reina del Sur, que fue lo que hizo que incluso buscara a Kate del Castillo, ¿no? Pero la otra parte, o sea, las otras series, justo como Narcos México y El Chapo, sí me hace que tiene un sustento y estoy de acuerdo con lo que dice Diego Luna sobre que retrata las cicatrices de... O sea, yo veo esa serie y no tiene nada apología, ni la de Narcos México ni la del Chapo. O sea, es como tanto para terminar como terminaron. Bueno, y lo cierto también es que evidentemente países como Colombia, como México, todo el sureste asiático, que son países que han vivido este fenómeno, por supuesto que se ha generado toda una literatura en torno a esto, a contar estas historias, ¿no? ¿A ti te gustan? ¿Las ves? ¿Las lees? ¿No has visto ninguna? ¿Te escuchas? Mira, las series no veo ninguna porque llevo 10 años dedicándome todos los días, a todas horas, al tema de política de drogas. Entonces, lo último que necesito para llegar a mi casa es ponerme a ver series de tráfico ilícito de drogas. Pero conociendo el contenido, porque lo que sí hemos hecho es ir a las fuentes originales de los testimonios de varios de los narcotraficantes. Incluso el hijo de Pablo Escobar vive en Ciudad de México, escribió un libro llamado Mi Padre, donde justamente relata los años de huidas y huidas de un niño. Da conferencias sobre el tema. Que dice, teníamos muchísimo dinero, pero el dinero no se podía comer cuando estabas en el escondite, no podías comer lingotes de oro y no había quien te llevara absolutamente nada. Estoy de acuerdo con ustedes en que retrata una realidad de cuerpo entero. Esa situación sucedió en Colombia, eso es lo que sucede en México, es lo que sucede en muchísimas partes del mundo. Pero me parece que los creadores de contenido, los guionistas, los directores, los productores, tienen una responsabilidad más allá de estas series de contar los otros lados de las historias. Es decir, tenemos muchísimas series sobre narcotráfico que cuentan la historia desde la voz del protagonista, el protagonista siendo el gran traficante, el gran capo, líder de organizaciones criminales transnacionales. Nunca la historia de la carne de cañón. Nunca la historia del usuario de drogas criminalizado en beneficio de ese gran capo en colusión con las autoridades. Nunca el otro lado de cómo en realidad la política, la geopolítica, la realpolitik se alimenta de la existencia de estos mercados ilícitos, y nunca de la responsabilidad del mismo concierto de naciones, para utilizar un tema muy onusiano. Me recuerda un poco esto que estás contando el Museo de Drogas. ¿Te acuerdas que se trajo el Museo de Política de Drogas el año pasado cuando México fue sede de la segunda conferencia latinoamericana de política de drogas, de la segunda mexicana, perdón, sexta latinoamericana, y se contaban precisamente estas historias? Las mujeres encarceladas por un tema de doble criminalización de género y de delito, sin nunca reparar en el hecho de que esto en realidad fue un mercado ilícito creado de manera consciente. Las drogas no eran ilegales, se hicieron ilegales y a través de su ilegalización se creó
creó esto de lo que ahora hacemos, pues grandes teleseries de muchísimas temporadas, ¿no? A mí con lo que me quedo es, me gustaría ver el lado B de las historias. Fíjate que en El Chapo, o sea, en El Chapo, nada más, sin spoilear a nadie, en El Chapo hay un capítulo entero de una madre buscando a su hija y cómo la extorsiona a la policía, y, o sea... Es cierto, o sea, creo que en general el fenómeno de las series y de las narcoseries pueden llegar a cosas como las que se vieron con Breaking Bad. Breaking Bad, que es una super serie, es un fenómeno. Todo el mundo quería un laboratorio de metanfetaminas en su casa. Más allá de eso, empezaron a vender, empezaron a pintar la metanfetamina en algunos lugares de Estados Unidos de azul para que fuera como la metanfetamina de Heisenberg, del personaje principal de Breaking Bad. Entonces, pues sí, o sea, es el de la responsabilidad. Una cosa bien rápido nada más que se me olvidó, que tiene que ver también con esto que decía Ceder, perdón que te interrumpí, Leco, pero me parece de fundamental importancia para ligarlo con cosas que sí pasan en la realidad. Estas series tienen la posibilidad de acelerar procesos o de retrasarlos de manera indefinida, ¿no? Y dependiendo del estereotipo que refuerzan, es al final del día para lo que contribuyen, y nuestros tomadores de decisiones, fieles seguidores de las encuestas. El tema, por ejemplo, de que tardáramos tanto tiempo en cuestionar la prohibición de la marihuana en este tipo de contenidos, o el hecho de que, en su contrario, La Rosa de Guadalupe hacía asociaciones del tipo cannabis igual a psicosis, tiene un impacto muy importante en la toma de decisiones. Y esas no le ponemos tanto ojo. Sí. A ver, Fer, que eso no ha hablado, y yo sé que traes una tos igual que yo tremenda, pero las series... Sí. Creo que hay un tema más. Estas series de narcos son distintas a algunas como las de Breaking Bad, en el sentido de que pretenden ser reales. Pretenden relatar historias con personajes con nombre y apellido que conocemos, y muchas veces reflejan delitos que pudieran estar todavía vigentes, que pudieran ser perseguibles, y creo que también hay una responsabilidad ahí, ¿no? En el sentido de que crean una historia que puede o no estar fundada en hechos, que ellos se amparan diciendo que ponen otros nombres, pero todo el mundo sabemos a quién se refieren, a gobernantes, a funcionarios, a expresidentes, a militares, y que creo que sí hay cierta responsabilidad en el manejo que se da a la presunción de inocencia alrededor de estas cosas, ¿no? O sea, creo que al final sí se crean realidades paralelas que la población que los ve, en ese sentido, creo que sí tendría que tener acceso a saber qué información es verídica y cuál no. Claro. Y se vale jugar con estas realidades, con estas alternativas, con estas hipótesis, siempre y cuando se deje muy claro qué está fundado en cierta versión histórica, documentada, etcétera, y qué es obra de la ficción del autor, ahí entramos en el tema de las fuentes de información. Por las que sí he visto, sobre todo en la del Chapo, en la serie de Netflix, hay alusiones, bueno, directísimas a Calderón, a Andrés Manuel y todo. Y creo que es incluso una provocación. O sea, si tienes acceso a Netflix, a poder ver una serie de esta forma, sí tienes acceso a poder hacer un contraste quizás de realidad. No es como que te están haciendo en prime time, imponiendo una verdad. O sea, eso es lo que hay que cuidar. Porque aparte lo que han tenido de responsabilidad muchos medios de comunicación es ponerlas en horas en las que los públicos son los más vulnerables. Niños que sí pueden entender eso. Y en televisión abierta son las de peorcita calidad, ¿no? Las que han proyectado, que también hay que decirlo. Evidentemente es un tema que no se agota aquí. Yo sí creo que simplemente la realidad que estamos viviendo en torno a este fenómeno, evidentemente inspira la literatura, inspira al arte, inspira al entretenimiento, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que se tiene que seguir pasando. Quiero hacer un comentario último. Una paparrucha a propósito, y en honor a la verdad, fue Lecona quien propuso el tema. Fue Lecona. Yo pensé que ha sido Joana Siana, que le mandamos un mensaje. Bueno, regresamos después de la pausa para la paparrucha del día.